Muy bien, mis estimados jóvenes, un gusto en saludarlos como siempre. Placer estar nuevamente reunido con ustedes para poder llevar a cabo una nueva clase correspondiente a la materia de Cálculo 2, perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. En esta oportunidad vamos a introducir a nuestro avance lo que son los multiplicadores de Lagrange. Esto se debe a que cuando una función esté sujeta a una determinada condición, vamos a apoyarnos en estos multiplicadores para darle una solución óptima a lo que estamos buscando, que es el punto mínimo, el punto máximo o el punto de silla. Habíamos visto en la clase anterior cómo calcular de una determinada función su punto crítico, su punto máximo, su punto mínimo y punto de silla respectivamente. Pero ocurre de que si nosotros asumimos de que una curva no tiene condiciones, estaríamos enseñando algo irreal, porque en cálculos de la vida real, en situaciones de la vida real, indudablemente una curva, ya sea de producción, ya sea una curva de costo, ya sea una curva de ventas, ya sea una curva de cantidades, etcétera, obviamente van a aparecer las condiciones. Por nombrar eh, una de las principales condiciones dentro de lo que corresponde al proceso de producir algo es, pues, por ejemplo, el capital, ¿no es cierto? El capital de dinero viene a ser como el mejor ejemplo de una condición que al comienzo nos limita para poder realizar una cantidad considerable de productos que pueda yo llevar al mercado y tratar de vender. Obviamente haciendo estudios previos y todo lo demás. Entonces, estas condiciones que ustedes ven acá vienen a ser, por ejemplo, lo que estoy explicando en estos momentos. Una condición puede ser el capital, el presupuesto, la materia prima, la mano de obra. Entonces, las condiciones van a estar presentes siempre en un ejercicio. Puede haber más de una condición. Nosotros vamos a trabajar con una condición porque eh, la idea es entender el desarrollo de eso. Pero no podemos decir de que siempre habrá una condición. Pueden haber varias condiciones. Y entonces acá, lo que yo necesito que ustedes entiendan en primera instancia es eso. Cuando nosotros ahora analicemos una función sujeta a una determinada condición, ¿qué es esa condición? Pues puede ser un capital de dinero, presupuesto, puede ser la materia prima, puede ser la mano de obra, etcétera, ¿no? Algo que nos va a limitar en cuanto al análisis de una determinada curva. Entonces, entendiendo eso, podemos pasar a la explicación de los problemas que tengo preparados para la exposición de la clase. La pregunta número uno dice, para la siguiente función, hallar los valores máximos o mínimos, o si hubiese punto de silla, ¿no? Pero sujeta a una condición. La función es z igual a menos x cuadrado menos y al cuadrado más 9, y está sujeta a la condición x más y menos 4 igual a 0. Lo primero que nosotros debemos hacer en esta clase de ejercicios es lo siguiente. Nuestro primer paso va a ser aplicar la función de Lagrange. ¿Qué significa aplicar la función de Lagrange? Que esa función va a resultar de la suma de la curva que estamos analizando con la condición que nos han dado, pero esa condición la vamos a afectar por un multiplicador, que es este que ven acá, que en matemáticas se conoce como el multiplicador de Lagrange, ¿no? En homenaje a uno de los grandes matemáticos que aportó de sobremanera matemáticamente a algunos cálculos con relación al área económica. Entonces, esto de acá, f de x, y, es la función que estamos analizando. G de x, y es la condición que me han dado. Y entonces procedo a aplicar la fórmula que me dice de que f de x, y debo sumarla
con g de xy, pero g de xy va a estar afectada por un multiplicador que es delta, o el multiplicador de Lagrange. Entonces, reemplazando la fórmula, me va a quedar menos x cuadrado menos y cuadrado más 9 más delta, que es el multiplicador, por la función g, que es x más y menos 4. Lo que he tratado de hacer acá es que me entiendan de que la función es esta, obviamente, y esta de acá va a ser otra función que le he llamado g, para que quede claro lo que he reemplazado, pero que esa función g es la condición. Y obviamente acá vamos a tener un resultado de hacer operaciones matemáticas que será el siguiente. Pues tendremos acá menos x cuadrado menos y cuadrado más 9 más delta por x más delta por y menos 4 por delta. Entonces, esta es la función que nosotros debemos analizar. ¿Qué hizo la función de Lagrange? Introdujo la condición que tenemos en el problema a la función para que esa condición sea tomada en cuenta cuando hagamos el análisis. O sea, eso es lo que hizo la función de Lagrange. Introducirnos la condición dentro de la función para que sea tomada en cuenta, ya que es una condición y entonces indudablemente tenemos que tomarla en cuenta en el análisis de la función. Una vez que nosotros hacemos eso, entonces pasamos al paso número 2. ¿Y cuál es el segundo paso? El segundo paso es el cálculo de las derivadas parciales de la función respecto a las variables que tenemos en el ejercicio. Pues aquí tenemos en primera instancia que mi función, ¿es cierto?, depende de x, depende de y depende de delta. Por lo tanto, yo voy a tener que calcular la derivada parcial de z respecto de x, la derivada parcial de z respecto de y la derivada parcial de z respecto de delta. ¿Por qué? Porque tengo tres variables involucradas en mi problema. Entonces, z es el nombre a la función, o es el nombre de la función que estamos analizando, ¿no? Entonces, de esta función, la derivada parcial de z con respecto de x sería derivada de menos x cuadrado menos 2x, derivada de delta x, delta. Indudablemente tenemos que derivar todos los términos que tengan x, y los que no, valen 0. Derivada de z respecto de y, pues derivada de menos y al cuadrado menos 2y, y derivada de delta y es delta. Y listo, ya tengo derivado parcialmente la variable x y ya tengo derivado parcialmente la variable y. Ahora voy a calcular la derivada parcial de z con respecto de delta. Entonces aquí fíjense de que no tengo delta, aquí tampoco, pero acá tengo, ¿no? La derivada de delta x es x, la derivada de delta y es y la derivada de menos 4 delta es menos 4. Entonces, al derivar parcialmente cada variable, voy a formar indudablemente un sistema de ecuaciones en la que tendré la ecuación número 1, tendré la ecuación número 2 y tendré la ecuación número 3, que son resultado de derivar parcialmente cada variable. Indudablemente aquí no vamos a poder librarnos de la resolución de un sistema de ecuaciones, ya que al derivar parcialmente las variables involucradas en el problema, que son 3, pueden ser más, ¿no? Pero vamos a trabajar con 3. Entonces, indudablemente, a mayor cantidad de variables, el sistema de ecuaciones también va a crecer. Entonces aquí, todas mis derivadas parciales las igualo a 0, porque para encontrar el punto crítico, ya tenemos el concepto de que el punto crítico se encuentra cuando la derivada se iguala a 0. Como hemos encontrado tres derivadas parciales, esas tres derivadas parciales, esos tres resultados se igualan a 0, y al hacer eso se forma un sistema de ecuaciones. El objetivo de este sistema de ecuaciones es calcular el valor de x, el valor de y el valor de delta. O sea, vamos a averiguar si el sistema tiene solución. Si este sistema tiene solución, es decir, si yo encuentro un valor para x, un valor para y un valor para delta, entonces he encontrado un punto crítico.
Como he encontrado un punto crítico, entonces puedo pensar en un máximo, puedo pensar en un mínimo o puedo pensar en un punto de silla, ¿no? Entonces, si yo no encuentro un valor para X, si yo no encuentro un valor para Y o no encuentro un valor para delta, entonces no tenemos punto crítico y significa entonces de que esta función puede ser continua, es decir, no hay altibajos en la gráfica, no hay un cambio de sentido, no hay un cambio de dirección, no hay un máximo, no hay un mínimo, etc. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el sistema de ecuaciones no está obligado a que tengamos una solución. Puede tener solución o puede ser que no tenga solución. La única forma de saber si tiene solución o no tiene solución es resolverlo, ¿no? Pero si yo voy a resolver y no encuentro resultados, no quiere decir que esté mal. Quiere decir que me está diciendo la matemática, no hay punto máximo, no hay punto mínimo, no hay punto de silla. Eso me puede llegar a pensar o puedo pensar de que la curva que me dieron es continua, es decir, no tiene cambios de sentido en la gráfica. Una curva continua significa de que la gráfica crece, crece, crece y sigue creciendo o decrece, decrece, decrece y sigue decreciendo. No hay, digamos, un cambio de que creció, después decreció y después volvió a crecer. Eso es continuo, ¿no? Que no hay ese proceso de cambios de sentido. Entonces, toda esa explicación hay que hacerla para entender lo que estamos calculando con este sistema. Entonces, el sistema está formado por las ecuaciones que salen de derivar x, y delta, y entonces ahora vemos el método para poder encontrar x, y delta. Ese es ahora nuestro desafío. Entonces, ¿qué hicimos acá? De la ecuación número 1, despejo x, ¿no? Este que está con más pasa con menos, este que está multiplicando pasa a dividir, menos con menos se va, y x es igual a delta medios. Y en la ecuación número 2 también despejé y. Este que está con más pasa con menos, y este que está multiplicando pasa a dividir, se me queda menos delta dividido entre menos 2, y eso es delta medios. A partir de este momento, ya le queda al alumno decidir qué método va a aplicar. O sea, a partir de acá, cada estudiante va a tener que buscar la forma de resolver el problema. No todos van a pensar iguales, obviamente, y no están obligados a hacer lo que hago yo. Aquí yo estoy haciendo desde mi punto de vista. O sea, para mí me sale mejor despejar la X de la número 1, despejar la Y de la número 2, y esos resultados sustituirlos en la número 3. Bueno, una forma de hacerlo, ¿no? Como les digo, va a depender de aquí del conocimiento, del criterio de cada alumno. Muy difícil que tengamos 2 o 3 alumnos que hayan hecho lo mismo. Va a variar porque no todos lo van a ver de un mismo punto de vista. Entonces, de la tercera, yo tengo x más y menos 4 igual a 0. Entonces, x es igual a delta sobre 2. Y es igual a delta sobre 2 menos 4. Comienzo a entender por qué se tomó esta decisión. Ocurre de que al despejar x de acá y al despejar y de acá y reemplazarlas acá, sustituirlas acá, obtengo una ecuación que solamente depende de delta. O sea que ya puedo calcular delta. Y claro, conociendo delta, pues automáticamente conozco x y conozco y. Entonces, delta medio más delta medio es delta, ya que el mínimo es 2, 1 más 1, 2, 2 entre 2, 1. 1 por delta es delta, menos 4 igual a 0. Entonces, delta vale 4. Como delta vale 4, automáticamente puedo calcular x y puedo calcular y. El hecho de calcular delta ya me da una señal de que el sistema tiene solución y por ende voy a encontrar un punto crítico. Entonces, 4 entre 2 sería 2, 4 entre 2 también sería 2, lo que significa entonces de que he encontrado el valor de x y he encontrado el valor de y. Por lo tanto, hemos visto que matemáticamente tenemos un punto crítico. ¿Qué significa punto crítico? Un valor para x y un valor para y que al reemplazar en las derivadas parciales, estas quedan nulas, o sea, se hacen cero.
Entonces, ¿qué estoy diciendo yo hasta el momento con esta matemática? Que si a la X le pongo 2 y a la Y le pongo 2, todas mis derivadas se hacen cero. Claro, tomando en cuenta de que delta vale 4, ¿no? Entonces, es decir, si X vale 2, Y vale 2 y delta vale 4, todas mis derivadas se hacen cero. Entonces, eso corresponde a mi punto crítico. Ahora, la pregunta clave es, ya que encontraste un punto crítico, ese punto crítico, ¿qué es pues? ¿Es máximo? ¿Es mínimo? ¿Es un punto de silla? Y ahí entra obviamente el avance que hicimos en la clase anterior. Ya en la clase anterior habíamos visto que para clasificar un punto crítico teníamos que calcular su discriminante, la segunda derivada parcial de la función respecto de x, y de acuerdo a los resultados que nos salían, podíamos clasificar el punto crítico. Lo nuevo de nuestro avance es que le estamos metiendo a la función una condición, lo que no había en la clase anterior. En la clase anterior nos daban la función y nosotros analizábamos. En esta clase le estamos introduciendo, aumentando, adjuntando una condición y estamos viendo cómo afecta una condición en el desarrollo matemático del análisis de una función. Por lo tanto, la fórmula del discriminante es segunda derivada parcial de la función respecto de x por la segunda derivada de la función respecto de y por la derivada cruzada de la función respecto de x respecto de y elevado al cuadrado. Bueno, entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si yo ya tengo la primera derivada de la función respecto de x, de ahí voy a calcular la segunda derivada. O sea, si yo me vengo a la primera derivada, aquí está, de la función respecto de x, y derivo por segunda vez, la segunda derivada de esto es menos 2. La segunda derivada de esto, con respecto de y, también es menos 2. ¿No es cierto? Y entonces por eso que aquí ustedes están viendo de que me está dando menos 2 la segunda derivada respecto de x y menos 2 la segunda derivada respecto de y. Ahora, la derivada cruzada es que yo vaya a la derivada de la función respecto de x y de ahí derive con y. Ahora, ¿por qué esto es cero? Porque si yo me voy a buscar la derivada parcial de la función respecto de x y de ahí derivo con respecto de y, no hay pues y. Entonces, esto es cero y esto es cero, porque no tengo la protagonista, que es y, en la derivada cruzada. Y entonces por eso que aquí tenemos como resultado el valor de cero. Reemplazando en el discriminante, me va a quedar todo esto que vale menos 2, por todo esto que vale menos 2, por esto de acá que vale 0. Entonces, menos 2 por menos 2, ¿no es cierto? Menos 0. Pues eso me va a dar 4. Y en realidad, este es el número en el que me interesa. Como el discriminante está saliendo 4, y eso es mayor a 0, podemos pensar que estamos enfrente a un punto máximo. ¿Por qué digo podemos pensar? Aquí lo está confirmando, ¿no? Pero no es porque me dio 4 más que 0, porque al darme más que 0, puede ser máximo o puede ser mínimo. Recuerden de que si el discriminante es más que 0, o es máximo o es mínimo, ¿quién decide? La segunda derivada. Y la confirmación de que es un máximo es porque la segunda derivada respecto de x es menos 2. Y menos 2 es menor que 0. Y si la segunda derivada de la función respecto de x es menor que 0, entonces se confirma de que es un máximo. Entonces, vuelvo a recalcar de que con el discriminante, solo con él, yo no puedo clasificar. O sea, si el discriminante es más que 0, no puedo clasificar. Necesito el apoyo de la segunda derivada respecto de x, que esa me va a ayudar a determinar si es máximo o es mínimo. Entonces, está pasando esto en mi ejercicio. Mi discriminante salió más que 0 y la segunda derivada de la función respecto de x salió menor que 0.
Eso entonces me hace confirmar de que el punto crítico 2,2 es un punto máximo. Indudablemente ese punto máximo va a tener una coordenada en Z, lo que nosotros también le llamamos f de xy, ¿no? O sea, ese f de xy es lo mismo que Z. Para terminar nuestro análisis, una vez que nosotros encontramos las derivadas parciales, resolvemos el sistema de ecuaciones, encontramos un valor de x, un valor de y un valor de delta, por ende, encontramos un punto crítico y por ende descubrimos que ese punto crítico es un máximo o un mínimo o un punto de silla, en este caso un punto máximo. Lo último es encontrar la ubicación de ese punto máximo, que es obviamente conociendo el valor de x, el valor de y el valor de z. Y el valor de delta nos ayudó a encontrar el valor de x y el valor de y, como pudieron darse cuenta. Entonces me voy a la función original y en la función original reemplazo el punto crítico, ¿no? En x2, en y2, hago mis cálculos pertinentes, aplico mi calculadora y entonces hemos descubierto de que el punto máximo de esta función sujeta a una condición es 2,2,1. Entonces ahí tengo, ¿no es cierto?, resuelta la pregunta que me dieron. Entonces, recapitulando por favor, en la clase anterior nosotros vimos el mismo análisis de una función, cualquiera. Lo nuevo, le estamos aumentando a la función una condición que en la vida real, repito, puede ser capital de dinero, presupuesto, mano de obra, materia prima, etcétera. En la vida real vamos a estar sujetos a condiciones. Como les explicaba al comienzo, una condición muy frecuente es el capital de dinero. Quisiéramos tener una buena cantidad de dinero para meter una producción masiva, pero no tenemos mucho dinero, entonces eso ya es una condición, ya me está condicionando, por ejemplo, mi producción, ¿no? Entonces, en la vida real, nosotros tenemos que saber cómo resolver el análisis de una curva sujeta a una condición. Puede haber dos condiciones, tres condiciones, cuatro condiciones, n condiciones. Indudablemente la fórmula va a ser la suma de la función con todas las condiciones, indudablemente un sistema más grande e indudablemente un desarrollo más largo. Es por eso que nació la necesidad de crear tecnologías para hacer los cálculos rápidos. Claro, los empresarios, como veían de que los cálculos eran muy largos y se demoraba mucho, pues se apoyaron en la tecnología, se crearon software, se crearon programas en la cual ahora el licenciado no tiene ninguna preocupación si tiene un problema, por ejemplo, con 10 condiciones. Va, lo mete al software, un clic, respuesta. Entonces, debemos entender pues de que con la tecnología obviamente los cálculos van a ser inmediatos. O sea, la importancia de la tecnología o el apoyo tecnológico a un estudiante de cualquier profesión, especialmente licenciatura e ingeniería, es pues fundamental, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a trabajar con una condición. Pero recalco, no nos encerremos de que pueden ser dos condiciones, tres condiciones, cuatro, etcétera. Pero vamos a trabajar con una. Porque lo importante es que el alumno sepa desarrollar una función con una condición. Si sabe hacerlo con una condición, puede hacerla con dos, puede hacerla con tres. Qué va a cambiar? La fórmula, va a haber más sumas, el sistema, van a haber más ecuaciones, pero después prácticamente lo mismo, ¿ya? Entonces, eso es lo importante para nosotros. Una curva sujeta a una condición. Entonces, prácticamente es el mismo procedimiento con algunas pequeñas modificaciones. Ahora, en este segundo problema que tengo aquí planteado para exponerles, seguimos trabajando con polinomios porque las curvas que nos interesan a nivel de variables económicas son polinomios. Aquí tengo, por ejemplo, un polinomio f de xy
2x al cuadrado más y al cuadrado menos 4xy más 9x más 7y más 15 y está sujeto a x más 3y igual a 6. Entonces, ¿qué hacemos? Paso 1, aplicamos la fórmula de Lagrange, ¿no? Identificamos la función, identificamos la condición, ¿no? F de xy, y lo tengo. A esto le llamo g de xy porque dependemos de x, dependemos de y, obviamente, y aplicamos la fórmula, ¿no? La función f sumada con la función g. Si hay otra condición, una segunda, pues le llamamos h si quieren, y sería f más g más h, pero la g y la h multiplicadas por el multiplicador. Las condiciones tienen que estar multiplicadas por el multiplicador de Lagrange. Ese es, digamos, el beneficio que nos trajo este matemático en cuanto al área económica, en cuanto a cálculos económicos que nos interesan. Entonces, la función g, que es la condición, tiene que estar multiplicada por el multiplicador de Lagrange, que es este que ustedes ven acá, su símbolo. Bueno, si yo reemplazo, tengo la función 2x cuadrado más y cuadrado menos 4xy más 9x más 7y más 15, más el multiplicador por la condición que es x más 3y menos 6. ¿Por qué menos 6? Porque este que está con más lo paso con menos, ¿no? Y listo. Acomodando esto me va a quedar 2x cuadrado más y cuadrado menos 4xy más 9x más 7y más 15 más delta por x más 3 delta por y menos 6 por delta. Perfecto. Procedemos entonces a hacer todo lo que aprendimos en la clase anterior, con la única diferencia que ya les mencioné, que estamos introduciendo una condición y por ende un multiplicador, que es delta. Entonces, al tener tres variables, x, y delta, voy a tener que calcular tres derivadas parciales. Entonces, en el segundo paso vamos a calcular las derivadas parciales. Entonces, vamos a ver la derivada parcial de la función respecto de x, derivada de 2x cuadrado, 4x, derivada de menos 4xy, menos 4y, derivada de 9x, 9, derivada de delta x, delta. Todo lo que tenga x. Derivada parcial de la función respecto de y. Derivada de y al cuadrado, 2y, derivada de menos 4xy, menos 4x, derivada de 7y, 7, derivada de 3 delta y, 3 delta. Derivada parcial de la función con respecto de delta. Pues 0, 0, 0, 0, 0, 0, aquí. Derivada de delta x, x, derivada de 3 delta y, 3y, derivada de menos 6 delta, menos 6. Entonces, fíjense ustedes, claro, si yo tengo tres variables, no hay que ser muy inteligente para decir que si tengo tres variables, se va a formar un sistema con tres variables, ¿no? O sea, tres ecuaciones, tres variables. Si tengo cuatro variables, voy a formar un sistema que va a tener cuatro ecuaciones porque tengo cuatro variables. Entonces, el hecho de que tengamos más condiciones no lo hace más difícil, lo hace más largo. Eso no vamos a discutirlo. Indudablemente el proceso es largo. Si lo hacemos a mano y a lápiz, obvio que el proceso es largo. Eso no podemos discutirlo con nadie. O sea, eso es totalmente de acuerdo. O sea, procedimiento es largo, ¿no, profesor? Sí, es largo porque estamos haciendo a manito y a lápiz, ¿no? Entonces, con tres ecuaciones se producen un sistema de ecuaciones en la que voy a tener que calcular la solución de x, y delta, o sea, encontrar si es posible un valor para x, un valor para y un valor para delta que satisfaga este sistema y si eso lo puedo encontrar, tengo un punto crítico. Y si no puedo calcularlo, si no hay solución, porque ojo, los sistemas no están obligados a tener solución. Puede ser que me tope con un sistema que no tenga solución. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque lo voy resolviendo y no me encuentro con resultados reales, sino con resultados imaginarios. Por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 1, que no existe. O sea, valores así que yo no pueda calcular y eso me indica de que no hay punto crítico. Entonces, yo lo que quiero, por favor, para que quede claro y no repetirlo constantemente, es que un sistema puede ser que tenga solución o no. No está obligado a que tenga sí o sí. Es lo que vamos a averiguar.
Ahora, obviamente, si yo este sistema lo meto a un software, el software pues me dice X tanto, Y tanto, delta tanto. O sea, a un clic tengo la respuesta. Y eso vamos a verlo en clases posteriores porque les había comentado de que si bien es cierto, sus exámenes van a ser escritos, o sea, sin la tecnología, por lo menos yo les voy a mostrar algunos programas para que ustedes tengan ese conocimiento, porque ahí estamos como que en desventaja con algunas otras universidades que ya a sus estudiantes le enseñan con tecnología. Y nosotros entonces no podemos quedarnos atrás en esa parte, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a resolver el sistema. La estrategia para resolver el sistema es personal. Cada alumno va a decidir cómo resolver. Igualación, sustitución, reducción, ¿no? Cualquier método que me permita encontrar la solución. Yo aquí, por ejemplo, para mí, ¿no? Porque, repito, jóvenes, por favor, no quiero ser repetitivo y de repente cansarlos o aburrirlos, pero para mí voy a aplicar reducción. Usted no está obligado a hacer lo que yo hice. Usted dice, no, yo voy a aplicar sustitución, yo voy a aplicar igualación, yo voy a aplicar otro método. Ok, entonces aquí estamos libres de aplicar el método matemático que veamos conveniente. Entonces, para mí va a ser reducción. Entre la 1 y la 2 voy a eliminar una variable. ¿Qué variable voy a eliminar? La variable x. Me di cuenta que estas x son iguales y me conviene aplicar reducción porque al sumar se va la x y me queda una nueva ecuación que depende de y, depende de delta. A ver, menos 4y más 2y es menos 2y, 9 más 7 es 16, delta más 3 delta es 4 delta, 4x menos 4x se fue y esto igual a 0. Voy a aplicar ahora otra vez reducción, pero con la ecuación 1 y la ecuación 3. Si yo eliminé x en este paso de acá, tengo que ser constante en que aquí también voy a eliminar x, porque si no, mi estrategia no serviría para nada. Entonces, si vas a aplicar reducción en este tipo de ejercicios, si vos eliminaste x, continúa eliminando x para mantenerte constante, o sea, ser constante en lo que dices, ser constante en tus actividades, ser constante en tu práctica. La constancia es muy importante en la vida y en matemática igual. Entonces, si eliminaste x acá, aquí también vas a eliminar x. Y es por eso que multipliqué la ecuación número 2 del sistema por menos 4 para que la x quede igualita con signo contrario y se elimine. Entonces, menos 4 por x, menos 4x, menos 4 por 3y, menos 12y, menos 4 por menos 6, 24, igual a 0. ¿Qué sucedió con esto? Por eso, mis estimados jóvenes, lo que yo haga acá, no tengo que hacerlo pues al azar. Mi estrategia tiene que quedar clara. O sea, ustedes como la futura generación de licenciados y licenciadas, tienen que tener claro lo que van a hacer. No hacer las cosas al azar. A ver, veamos qué pasa. O sea, tiene que tener claro la estrategia. ¿Por qué eliminaste X acá y eliminaste X acá? No, porque si elimino X acá y elimino X acá, me van a quedar dos ecuaciones que voy a depender de Y y de delta, y si dependo de Y y de delta, ya puedo eliminar una de ellas para calcular la otra, y con esa ya puedo ir calculando las demás. Entonces, por eso es que aquí tuve que eliminar otra vez X, porque a ver, ¿qué hubiese pasado si yo aquí no eh, saco a la X? Pues vamos a hacer que saque la Y. Entonces, aquí yo me quedaría con X y con delta. Y aquí me quedaría con Y y con delta. ¿Qué ganaste con eso? Nada, pues. O sea, si yo no tengo claro lo que voy a hacer, obviamente vamos a ir, ¿no?, preambulando por un camino sin un objetivo final. O sea, es como ir a ciegas, ¿no? O sea, no sé lo que hice, no sé por qué lo hice, lo quise hacer así, no llegamos a nada. Y es ahí donde muchos alumnos se frustran con matemáticas. Es por eso que a mucha gente no le gusta matemática porque piensa que es difícil y no es difícil, sino que el problema está en, primero, quién te explique y segundo,
que entendas de que es con estrategia la cosa. O sea, tenés que entender por qué haces eso para que te quede claro lo que vos estás queriendo calcular. Entonces, por eso que decidí eliminar x en ambas situaciones para que me quede una ecuación que dependa de y dependa de delta, y otra que dependa de y dependa de delta, porque ahora la ecuación 4 y la ecuación 5, que son las que están acá, la 4 y la 5, la puedo pues calcular otra vez con reducción si yo quiero, o igualación o sustitución. ¿No es cierto? Entonces acá multipliqué por menos 4, simplifiqué esto con esto, menos 4y, menos 12y, menos 16y, 9 más 24 más 33 más delta. De acá decido eliminar una variable. ¿Cuál querés eliminar? A ver, decidí eliminar delta. Usted decide qué variable va a eliminar. No está obligado a hacer o a copiar a su profesor. Nosotros no podemos ser copia de nadie. Tenemos que ser auténticos. El profesor dice así, el profesor, pero yo voy a eliminar Y. ¿Por qué? Y porque yo quiero hacerlo así, porque a mí me gusta eliminar Y, porque si yo voy por Y, voy a obtener la misma respuesta que el profesor. O sea, aprendamos jóvenes de que nosotros no debemos copiar a nadie, debemos ser auténticos, ¿no? Y en este caso yo digo, para mí voy a eliminar delta. Voy a multiplicar por menos 4. Al multiplicar por menos 4 delta más 4 delta se va y me queda y. Conociendo y, puedo calcular delta, y conociendo y delta, pues puedo calcular x. Y ya estaría calculado mis valores que yo quiero. Entonces, pues acá se nos va delta. A ver, multiplico por menos 4. Menos 16 por menos 4, 64. No es cierto. Menos 4 por delta, menos 4 delta, menos 33 por menos 4, 132, se va delta por reducción y me queda 62y, ¿no? Que es la suma de 64 menos 2, y 132 menos 16, 116. Este que está multiplicando pasa a dividir, saco la mitad y ya tengo el valor de y. Y vale 58 sobre 31, que es lo mismo que 1,87, que en verdad es mejor dejarlo así, en fracción. Porque cuando vamos a transformar a decimales, podemos cometer errores justo por los decimales. Y en cuanto a dinero, uno puede decir, pero escúchame, la diferencia es de 10 pesitos, hombre, tampoco seas así, digamos. No, a ver, hermanito, si hablamos de dinero, tiene que ser exacto, no son 10 pesitos. Porque si multiplicamos eso por ponerle 1000, ya son 10.000 pesitos. Y si es por millón, ya son 10 millones de pesitos. Entonces, es considerable el tema del dinero, ¿no? Ustedes saben por contabilidad que tiene que cuadrar, ¿no es cierto? Cuadrar, pero perfecto. Entonces, aconsejable es tener las respuestas así, en quebrado. Yo es que lo coloqué simplemente para mostrar que podemos dividirlo y todo lo demás, pero va a haber una variación, aunque sea pequeña, pero va a haber una variación por lo decimal. Al redondear, ya estamos haciendo una variación en los cálculos matemáticos. Entonces, y vale 58 sobre 31. Si y vale 58 sobre 31, puedo calcular delta. ¿Cómo calculo delta? Obviamente, me voy a una ecuación cualquiera a la que yo decida, donde esté delta y, obviamente, despejo delta, menos 33, este que está con menos pasa con más, sustituyo menos 33 más 16 por 58 sobre 31, aplico mi calculadora, porque hoy en día las calculadoras ya tienen esta nomenclatura, y la calculadora me lleva acá a menos 95 sobre 31, que es lo mismo que menos 3,06. Pero ya tengo el valor de delta, ya tengo el valor de y. Me estaría faltando el valor de x. Y para x me voy a cualquier ecuación de mi sistema. A cualquiera que tenga x. ¿No? Que esté con y o que esté con delta. Da lo mismo. Entonces, ¿eso de qué depende? Depende de vos. Es personal. Entonces yo digo, bueno, esta ecuación me agrada. De aquí voy a calcular x. Pero hay otra. También. Y hay otra. También. En cualquiera da lo mismo. Ya tú eliges cuál te parece mejor, cuál te es más fácil, cuál te gusta más, etcétera. Entonces, este que está con más pasa con menos, este que está con menos pasa con más, reemplazamos
el valor de y, que sabemos que es 58 sobre 31, multiplicado por menos 3, más 6, lo metemos a la calculadora, y nos saca 12 sobre 31 el valor de x. Claro, ustedes a estas alturas están diciendo, y esto está largo, ¿no? O sea, mira vos que está largo el procedimiento. Bueno, eso yo no les puedo discutir en el sentido de que, sí, estimados jóvenes, el procedimiento es largo. Lamentablemente ya viene así. O sea, es estándar. O sea, el análisis a manito y a lápiz es así. Fuera otra cosa, si nosotros estaríamos usando la tecnología, pero es verdad que el alumno también tiene que saber hacerlo así. Tiene que saber hacerlo de las dos maneras, con la tecnología y con los cálculos matemáticos. Alguien me va a preguntar, ¿no hay una forma de hacerlo más cortito? No, lamentablemente la matemática es como la vida real. Hay muchas cosas que nosotros quisiéramos que sean diferentes, pero no lo son. O sea, las cosas son como son y tenemos que contentarnos con eso. Y en matemática es lo mismo. Las cosas son como son, mi amigo, y es así, digo. Yo sé que no te gustará, pucha, largo el procedimiento, qué burrera. Ok, las cosas son como son. Y si vas a la tecnología, pues con la tecnología a un clic. Y si vas a manito de lápiz, pues paso por paso. Ya tengo entonces el punto crítico calculado, 12,31, 58,31, y ahora lo que me queda es determinar si ese punto crítico es máximo, es mínimo, es un punto de silla, no se puede clasificar. Bueno, la fórmula es la misma, necesito la segunda derivada con respecto de x, la segunda derivada con respecto de y la derivada cruzada. Si yo voy a buscar mis primeras derivadas, que están aquí, ¿no? Permítanme. Aquí están mis primeras derivadas. Si yo de aquí calculo la segunda derivada con x, me va a dar 4. Si de aquí calculo la segunda derivada con y, me va a dar 2. Y si de aquí calculo la derivada cruzada de x con y, me va a dar menos 4. Porque recordemos de que necesito la derivada cruzada, la derivada parcial de la función respecto de x, respecto de y. Aquí está respecto de x. De aquí, respecto de y, menos 4. Es por eso que ustedes aquí van a ver los resultados que acabo de mencionar. Ups. 4 para la segunda derivada respecto de x, 2 para la segunda derivada respecto de y menos 4 por la derivada cruzada. Reemplazo mis resultados en la fórmula, aplico mi calculadora y obtengo un resultado numérico para mi discriminante. Vean ustedes que mi discriminante me salió menos 8. Si el discriminante es menor que 0, no necesito las derivadas parciales para clasificar. ¿Cuándo necesito las derivadas parciales para clasificar? Cuando el discriminante es más que 0. Si el discriminante es más que 0, ahí necesito ver cómo es la segunda derivada parcial respecto de x para definir si es máximo o mínimo. Pero si el discriminante es menor a 0, desde ya puedo confirmar de que es un punto de silla. Estamos enfrente a un punto de silla. Por lo tanto, lo que vamos a hacer indudablemente es encontrar ese punto de silla. Nos vamos a la función original y reemplazamos, ¿no? El valor de x por su correspondiente, el valor de y por su correspondiente, donde sea prudente reemplazar. Y todo esto podemos meterlo a la calculadora y obviamente la calculadora aquí nos saca 32,48, que también podía haberlo puesto con fracción, porque hay calculadoras que vos pones todo esto y la calculadora te lo devuelve en fracción. Por lo tanto, tenemos la ubicación exacta del punto de silla, que es como un punto de inflexión. 12,31 para x, o mejor dicho, 12 sobre 31 para x, 58 sobre 31 para y con esos resultados, reemplazando en la original, función original, 32,48 para z.
Y entonces, de esta manera, hemos terminado el análisis de nuestra función en la que estoy, ¿no es cierto?, involucrando una condición. Estoy metiendo una condición a la función. Una vez que yo meto una condición a la función, indudablemente los efectos de esa condición a la función son estudiados matemáticamente mediante este proceso, que es muy parecido al anterior, con la diferencia que ustedes han visto que se introduce una variable delta que provoca cambios porque ya el sistema crece, son más ecuaciones, son más derivadas, pero que llegamos a un punto de silla, o a un punto máximo, a un punto mínimo, de acuerdo a esa condición. Bueno, aquí obviamente hay algunos ejercicios de práctica para que ustedes puedan realizar, ¿no?, las funciones. Indudablemente vamos a clasificar por orden de apellido para que hagan unas cuantas funciones, ¿no? Ya vamos a verlo por el grupo, cómo decidimos quiénes hacen la uno o la 2 o la 3 o la 4 o la 5, pero sujeta a estas condiciones. Y el procedimiento ustedes ya lo tienen explicado en la clase y también lo tienen resuelto en el archivo que les voy a pasar, ¿no? Entonces aquí, desde ya, no les voy a pedir que todos hagan los 5 ejercicios, sino que va a ser por apellido, ¿no? Para que puedan hacer 2 o 3 ejercicios. La idea es practicar algo que vamos a ocupar en la vida real, ¿no? Entonces, de esta manera, mis estimados jóvenes, se realiza el análisis de funciones sujetas a condiciones. Entonces, prácticamente, eso es lo que queríamos avanzar en la clase de hoy, ¿no? Indudablemente, en clases posteriores ya vamos a hacer problemas más reales, ¿no? Donde ya vamos a decir, una empresa ABC se dedica a producir el producto X, el producto Y, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le vamos a dar sentido económico a los ejercicios. Aquí, por en cuanto, los estoy viendo como simples curvas, ¿no? Son simples funciones en las que va la pregunta del alumno, ¿y para qué me sirve esto? Que esa es la pregunta clave, ¿no? Que siempre el alumno debe preguntar a su profesor en cualquier materia, ¿no? ¿Para qué me sirve esto? ¿Lo voy a ocupar? ¿No lo voy a ocupar? ¿En qué áreas lo voy a ocupar? Entonces, todo eso es importante, ¿no? Saber. Entonces, ya ahorita no estamos viendo las aplicaciones, estamos viendo cómo se resuelve, y una vez que esté claro cómo se resuelve, podemos ver preguntas en las que ya tengamos una empresa, como les dije, ABC, ¿no? Dedicada a tal cosa y que tiene como condición un presupuesto o un capital, etcétera, y ya le vamos a dar forma a las aplicaciones, a la economía de los multiplicadores de Lagrange. Bueno, vamos a parar la grabación de la clase para pasar a la siguiente ronda, que son la sección de rondas, preguntas y comentarios que ustedes tengan de acuerdo a lo que hemos avanzado. Como siempre, mis estimados jóvenes, agradecerles por su valiosa atención y será hasta una siguiente oportunidad. Que estén muy bien.